Pues hermanos, en esta mañana y en el primer domingo del año 2024 vamos a estudiar el libro de Primera de Juan. Vamos a tomar un breve receso de hechos y de esta serie que estamos llevando y vamos a centrar nuestra atención en el libro de Primera de Juan, en el último capítulo, Primera de Juan, capítulo 5. Repito, Primera de Juan, capítulo 5. Y de hecho estuve pensando en qué enseñar en esta mañana. Ah, por varios años, el primer sermón ah, era el escrito del apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y creo que es un excelente tiempo para examinar nuestras vidas. Al iniciar el año o al terminar el año, examinar nuestras vidas. Pero pensando, ¿verdad? Era un pasaje bastante conocido que tiene mucha verdad, pero de pronto estaba leyendo este pasaje y habla acerca de lo mismo, acerca de la necesidad de examinar nuestras vidas. Claro, es un mandamiento, claro, pero aquí encontramos formas en las que debemos examinar nuestras vidas. Así que en esta mañana me gustaría que juntos estudiemos Primera de Juan capítulo 5 del versículo 13 al final. Voy a estar leyendo esta porción, después oramos y comenzamos el tema. Así dice la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por permitirnos estar delante de tu presencia. Dios, doblega nuestros corazones a tu palabra, que podamos ser transformados por ella. Dios, te ruego que tu espíritu nos llene de ti. Y aunque sabemos que Satanás va a hacer todo lo posible para distraer nuestra atención y robar esa semilla que será plantada en nuestras vidas y corazones, oramos por permanencia. Dios, por amor a tu palabra, por atención
y suma reverencia a ella. Te pido, Dios, ya que ese tiempo es trascendental para nuestras vidas, es tan importante que nos reunamos, escuchemos tu palabra, meditemos en ella y podamos seguir confiando en ti. Dios, danos valor, danos entrega, danos compromiso. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, el título del mensaje es ¿Cómo saber si eres cristiano? ¿Cómo puedes tú saber si eres cristiano? De hecho, como les decía, es algo tan importante hacernos esta pregunta. ¿Cómo sabes si eres realmente un cristiano genuino? Y la razón por la que debemos de hacernos esta pregunta es, evidentemente, porque hay personas entre nosotros que no están completamente seguros. Dirían que son cristianos, pero no tienen seguridad. Y es importante hacer un examen, una evaluación, que podamos con toda sinceridad y honestidad hacernos esta pregunta: ¿soy un cristiano? Y si en verdad soy un cristiano, ¿cómo sé que soy un cristiano? Y sabes, la Biblia nos da ciertas señales, ciertas marcas para saber, para estar seguros de que somos salvos. Cuando nos dirigimos de un lugar a otro, son necesarios los señalamientos. Cuando vas en el camino, en carretera, o incluso dentro de la ciudad, tú quieres encontrar un destino. Y claro, tenemos el día de hoy GPS y toda clase de tecnología para llevarnos de un lugar a otro, pero sigue siendo necesaria las señales, los señalamientos que vas encontrando en el camino que te aseguran que tu destino final es el correcto. Y de igual manera, hermanos, vemos en este libro, Primera de Juan, el autor quiere darnos la seguridad. Él quiere que nosotros estemos convencidos de que llegaremos a nuestro destino final. Y es necesario ver y analizar estas señales con las cuales tú estarás seguro. Al verlas en tu vida, estarás seguro de que estás en el camino correcto. Estás en la dirección correcta y llegarás a tu destino final. Es necesario, hermanos, que nosotros podamos analizar estos elementos. ¿Cómo sabes que eres un cristiano, un verdadero cristiano? Ese es el énfasis del autor, que nosotros estemos seguros. La seguridad, ¿sabes? Esta palabra, saber, es una palabra que se encuentra 39 veces en este libro. Saber. La palabra saber es importante. Por ejemplo, el versículo 15, y sabemos que Él nos oye. Versículo número 18, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Versículo 19, y sabemos que somos hijos de Dios. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. 39 veces se encuentra esta palabra, sabemos. Porque inicialmente, hermanos, el cristianismo es algo para saber, para conocer. Y la vida cristiana, la Biblia nos debe de dar a nosotros certeza de que somos hijos de Dios. Y en esta mañana yo espero que tú puedas a lo largo de estos versículos tener la certeza de que eres cristiano. Tener la seguridad de que estás en el camino correcto, pero también estoy orando, hermano,
Para que si tú de alguna manera te encuentras con la dura realidad de que estás perdido, de que no estás encontrando estas señales en tu vida, estas marcas de un cristiano, te arrodilles y puedas pronto arreglar tu vida con Dios. Hay libros que nos dan información. Hay libros buenos, sobre todo en esta temporada del año, cuando todo el mundo piensa en los propósitos de año nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes ya tienen los propósitos de año nuevo, ¿verdad? Es más o menos algo común. Creo que antes eran más común que el día de hoy. El día de hoy, pues casi lo único que nos preocupa es sobrevivir, ¿verdad? Ya no tanto hacer propósitos nuevos, porque muchas veces nos encontramos con que al evaluar nuestros propósitos de año pasados, no hay tanta diferencia, ¿verdad? Y de alguna forma nos frustramos y decimos, bueno, ya no haremos propósitos, hermano. Yo te animo a que hagas propósitos, que hagas, más allá de propósitos de año nuevo, que hagas decisiones bíblicas, decisiones espirituales para tu vida. Pero sabes, hay toda clase de libros de autoayuda. Hay toda clase de libros de género, que podríamos llamar género, de superación personal. Y hay personas que se esmeran, compran libros, leen libros, libros buenos, libros que dan información. Y algunos de los temas importantes que las personas son atraídos al buscar estos libros, por ejemplo, libros que hablan acerca de la buena alimentación. Hay buenos libros que hablan sobre la alimentación, una buena alimentación. Repito, es algo importante para tu salud. ¿Sí? Tienes que cuidar, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hay otras personas que tienen un deseo de más que nada adquirir libros que hablen sobre tener más dinero, ¿sí? Ser más ahorrativo, eh, administrar bien el dinero. Y ciertamente también hay algo importante en esto, ser administradores de los recursos que Dios nos da. ¿Cómo criar hijos? Bien, esto podría ser un tema que a muchos les interesa. Queremos leer libros, los que somos padres, para ser buenos padres, para criar sabiamente a nuestros hijos. Sí, esto es necesario, es importante. ¿Cómo ser productivo y más organizado? También esto es algo importante, ser productivos. No solamente hacer las cosas, pero hacer las cosas bien. Y de pronto podemos encontrarnos rodeados de tantos libros, leyendo tantos temas que son importantes, pero hermanos, hay un libro más importante. Hay un tema del cual depende toda tu eternidad. No quiero decir que los otros libros y los otros temas son de menor importancia, pero hermano, hasta cierto punto lo son. Lo son. Porque muchas veces terminamos de leer estos libros. Terminas de leer, ¿verdad? Cómo ser más organizado y te das cuenta que ese libro no tiene poder para cambiar tus hábitos. Te encuentras con tu casa que sigue siendo un desastre. Terminas de leer ese libro que habla acerca de la correcta alimentación y sigues comiendo mal. Porque esos libros no tienen la capacidad de cambiarte. Hay un libro que estuve leyendo el año pasado, se llama Hábitos Atómicos. Es un buen libro, ¿verdad? Pero mira lo que dice. En las primeras páginas dice, en las siguientes páginas, el autor está diciendo, en las siguientes páginas compartiré un plan paso a paso para desarrollar mejores hábitos, no por días o semanas, sino para toda la vida.
wow, y nos quedamos asombrados, ¿verdad? Cuando leemos esto, y casi todos los libros de estos temas nos dicen esto, este libro te va a cambiar para siempre. Este libro, si tú tan solamente lees estos libros, tu vida no va a ser la misma, tu vida te va a cambiar por completo. Pero repito, terminamos los libros y seguimos igual. Porque estos libros solo traen información. Información que es útil, es buena, sí. Pero hermanos, nosotros estamos frente a un libro superior, la palabra de Dios. Aquí no solo encontramos información, no es solo tú tienes que hacer esto y esto y esto. Este es un libro que nos da transformación. Este es un libro que, hermanos, nos cambia. Así que este libro es superior. Y Juan, el autor de Juan, es el apóstol Juan. Y el autor quiere que nosotros sepamos cosas. Recuerda, 39 veces viene en este libro tan corto, viene la palabra sabemos o saber. Hay algo, evidentemente hay algo importante que Juan quiere que tú conozcas. Él quiere que tú estés convencido, que tú tengas la seguridad y la certeza de que eres salvo. Y repito, ¿cuáles son las marcas? Bueno, vamos a ver en esta mañana, con la ayuda de Dios, tres marcas. Tres marcas. Tres señales con las que nosotros podemos saber que somos salvos, que somos creyentes, que somos verdaderos hijos de Dios. Y la primera cosa, el primer elemento, la primera marca, la primera señal es esta, porque tienes confianza en la promesa de la vida eterna. ¿Cómo estás seguro de que eres salvo? ¿Cómo estás convencido de que eres realmente un cristiano? En primer lugar, porque tienes la confianza en las promesas que Jesús ha dado. Tú confías en lo que Cristo te ha prometido. Versículo 13, nota cómo Juan va a concluir su carta. Es la forma en la que Juan termina la carta. Dice, estas cosas os he escrito. Y me llama la atención. Es algo tan importante cuando un autor nos da el propósito de la carta. Ese es el propósito de la carta. Juan está a punto de abrir las intenciones de su corazón al escribir esta carta. Y Juan dice, mira, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis. ¿Recuerdas esta palabra que se repite? Sabemos, sabemos, sabemos. Juan quiere que tú sepas. Tú que ya eres salvo, tú que crees en el nombre de el Hijo de Dios, Él quiere que tú sepas que tienes vida y que creas en el nombre del Hijo de Dios. Esto es algo bastante parecido a lo que Juan escribe también en su Evangelio. Porque también Juan, ese mismo Juan que escribe Primera de Juan, Segunda de Juan, también escribió Apocalipsis, pero su primer escrito es el Evangelio de Juan. Y si me acompañas a Juan, capítulo 20, vamos a ver también el propósito de la carta, perdón, el propósito del Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice así, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Mira, hay tantas cosas que Jesús hizo que no tenemos registradas. Qué hermoso debió de ser
ser un testigo ocular de todo lo que Cristo hizo. Y Juan te dice, mira, Jesús hizo muchas cosas que no las voy a relatar en este libro. Versículo 31, pero lo que yo he escrito, lo que yo te relato en este evangelio, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Juan quiere, al escribir el evangelio, que la persona que está leyendo, que está escuchando su evangelio, pueda creer que Jesús es el Cristo. El Cristo es el título. Cuando decimos Jesucristo o Jesús el Cristo, no estamos diciendo que el Cristo era un apodo o era el apellido de Jesús. No, Jesús el Cristo. Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios, Él es el Mesías esperado por todos los judíos. Y es lo que dice. Estas cosas yo las he escrito en el Evangelio para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida. Juan habla en el Evangelio de vida. Y en la epístola, primera de Juan, él dice para que ustedes tengan vida eterna. Vida eterna. Hermanos, Juan quiere que nosotros tengamos seguridad. Posiblemente en tu vida en algún momento te encontraste con dudas. Dudas sobre tu salvación. Yo no sé si en esta mañana alguno de nosotros está dudando con dudas. Perdón, está luchando con dudas. Está luchando con estos pensamientos de incredulidad. ¿Soy realmente un cristiano? Y a veces es posible ser un cristiano genuino y no tener la seguridad de que realmente soy un cristiano. Pero también es posible que una persona dé por sentado que es cristiano. No duda, está convencido de que es creyente, pero está equivocado. De hecho, a veces las personas que podrían dudar más son las personas que están más seguras, porque ven constantemente el pecado en sus vidas. Examinan sus vidas a la luz de la palabra de Dios y porque encuentran mucho pecado en ellos. Están en un constante sentir de remordimiento al ver su necesidad de Dios, su necesidad de limpieza de sus pecados. Pero hermanos, Juan no quiere que nosotros dudemos. Un creyente no puede vivir constantemente en dudas. Piensa lo frustrante que debería ser cuando una persona no está segura de su salvación en la vida cristiana. Piensa lo frustrante que es. Nosotros no creemos en la pérdida de salvación, como algunas denominaciones lo creen. Nosotros no creemos que la salvación es ganada o es perdida debido a lo que tú haces. Nosotros creemos que si vamos a Cristo, Él nos adopta como sus hijos y Él no nos desadopta, Él no nos deja huérfanos. Estamos seguros, hermanos, y completamente seguros. Ahora, ¿cómo es que estos autores que vivieron hace 2000 años, 3500 años antes de mí, supieran que yo en mi vida muchas veces iba a luchar con dudas? ¿Cómo sabían ellos que yo necesitaba estar seguros? Porque a veces iba a dudar. La respuesta es, ellos no sabían, pero el Espíritu Santo los inspiró.
Porque Dios es el autor final de la Biblia y Dios conoce a sus hijos. Dios conoce a su pueblo. Dios sabía que personas de su pueblo iban a pasar momentos de duda. Iban a pasar momentos donde tendrían que tener la certeza de su salvación. Hermanos, hasta cierto punto, digo, es normal a veces dudar de nuestra salvación. Es algo importante. Una y otra vez, los profetas del Antiguo Testamento llamaban al pueblo a examinarse, a examinar sus vidas. Constantemente lo hicieron. Juan el Bautista también hacía un llamado al pueblo a examinar sus vidas. Arrepiéntanse. Ya el hacha está puesta en la raíz. Piensen en sus vidas. Si hay pecado, arrepiéntense. Busquen a Dios. El llamado del Nuevo Testamento de los apóstoles es el mismo. A evaluar nuestras vidas, examinar nuestras vidas. Hermanos, Dios nos ha dado ese libro que nos habla acerca de la seguridad de salvación. Así que vemos cómo el Evangelio de Juan tiene como propósito que creamos que Jesús es el Cristo. Esta es la declaración del propósito de Juan. Repito, el versículo 31, 20, 31 de Juan dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero luego vemos la declaración de Primera de Juan. Estamos en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 13. Nota lo que dice. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Tú que ya crees. Juan en su en su evangelio escribió para que crean. Estas personas que están leyendo ahora su epístola ya son personas que han creído en Jesús. Y él dice, yo les escribo a ustedes que han creído. A vosotros que creéis en el nombre de Jesús, yo les escribo a ustedes que han creído para que estén convencidos, para que tengan certeza, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, la certeza es algo importante. La seguridad es algo importante, pero la seguridad, hermanos, no es automática. La seguridad no es automática. No es como de pronto tú tengas la total seguridad respecto a un tema. No. Tú tienes que escuchar, tú tienes que indagar, tú tienes que examinar, tú tienes que experimentar para llegar a una conclusión. Tú tienes que realmente conocer. Y es de lo que habla Juan. Que tú puedes conocer. Tú puedes tener la total certeza, total seguridad. Tú no debes de vivir en dudas, hermano. Qué terrible es vivir en una constante duda. Y Juan quiere que tú estés seguro. Entonces, hemos dicho que el Evangelio de Juan termina expresando su propósito del libro y dice, escribo para que crean. Y la epístola de Primera de Juan termina expresando el propósito de la carta y Juan les dice, les escribo a los que creen para que tengan la certeza de que hay esperanza. Hay vida eterna para ustedes y para que crezcan en su fe.
acerca de Cristo, que tengamos seguridad. Y la vida eterna. Juan habla acerca de la vida eterna. Versículo 13, 5:13, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta vida es pasajera, hermano. ¿Puedes recordar cómo iniciaste el año pasado, el antepasado, y hace 10 años atrás? ¿Recuerdas cómo era tu vida? ¿Recuerdas dónde estabas? ¿Recuerdas lo que estabas haciendo? ¿Recuerdas cuando eras joven? ¿Recuerdas cuando eras niño? Bastante nostálgico, ¿verdad? Cuando recuerdas tu vida pasada. Cuando quizá tomas algunas fotografías y ves tu niñez, tu juventud, puedes todavía el día de hoy recordar esos eventos, esos lugares donde tú estabas. Y tú llegas a la conclusión que rápido se pasa el tiempo. A propósito, sabes que estás envejeciendo cuando dices esto más seguido. Sabes que ya eres una persona adulta, ya eres una persona grande de edad cuando dices qué rápido se pasa el tiempo. Estás creciendo, pero eres consciente de que la vida es tan fugaz. La vida pasa tan rápido, hermano. Tan rápido. Pero lo que Juan está diciendo es, esta vida pasará, pero no es la única vida. Después de esta vida hay una eternidad. En la vida eterna o en la condenación eterna. Y tu destino será determinado por lo que tú creas acerca de Cristo. ¿Crees en Cristo? Tendrás vida eterna. ¿No crees en Cristo? La ira de Dios está sobre ti. La condenación eterna será en contra de ti. Juan habla para que las personas que han creído en Jesús tengan la certeza, la seguridad de que han obtenido con Cristo una vida eterna. ¿Cómo es esto posible? Humanamente imposible. Para Dios no hay nada imposible. Cristo dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Vida eterna. En Él podemos nosotros tener plenitud de vida. Vida abundante. Vida eterna. Es increíble cómo una persona que cree en Cristo, simplemente por ese acto de creer, de poner su confianza, depositar su seguridad en Cristo, en el Dios hecho hombre, puede tener la seguridad y la certeza de estar en el paraíso, de gozar vida eterna. O sea, piensa en ese ladrón crucificado a un lado del Señor Jesucristo. Vamos ahí a Lucas capítulo 23, perdón, versículo 39, Lucas 23, 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Se estaba burlando de él. Versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42, y dijo a Jesús, esto es fe. Este ladrón voltea a Jesús y le dice,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él pensó, pasará mucho tiempo, pero él está confiando en Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, 43, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa es esta promesa. Estar con Él en el paraíso. Hermano, cuando nuestra vida termine aquí, estamos seguros de que estaremos con Él para siempre. Y esta es una seguridad que viene solo por depositar nuestra fe en Jesucristo. Hay muchas personas que todavía no creen, que viven en dudas, que viven en una constante frustración, esperando que les alcancen sus buenas obras para que Dios de alguna manera se apiade de ellos y decida más o menos bien por sus vidas. Y Juan dice, no, nosotros no podemos y no debemos vivir en incertidumbre. La vida cristiana debe de vivirse en una completa seguridad, una completa certeza, porque la Biblia nos da seguridad, la Biblia nos da certeza, la Biblia es verdadera. Dios no es mentiroso, pero nosotros debemos examinarnos. Si estamos creyendo en Jesucristo, si tú has creído en Jesucristo, entonces tú tienes la certeza y tienes la seguridad de tener la vida eterna. Piensa en este hombre. Los últimos minutos o quizás segundos de su vida, él se arrepintió. El arrepentimiento, hermanos. Y le valió. Y su arrepentimiento valió realmente para Dios para salvarlo. Al final de su vida, este hombre nunca tuvo la oportunidad de congregarse en una iglesia. No tuvo la oportunidad quizá de leer la Biblia, no tuvo la oportunidad de crecer, de servir, no tuvo la oportunidad de hacer nada de esto, pero simplemente su fe le bastó para tener la seguridad de los labios de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué gran certeza, hermanos, puede tener el creyente que deposita su fe en Jesucristo, de que tiene vida eterna asegurada. Hermanos, tenemos vida, vida eterna. Juan desea, a lo largo de sus escritos, en primer lugar, que escuchemos la verdad. Juan quiere que tú escuches la verdad acerca de Cristo. ¿Sabes? Por eso Juan escribió el Evangelio de Juan, para que tú escucharas sobre Cristo. Y como dice al final del Evangelio, para que creáis. Así que Juan quiere que tú escuches acerca de Cristo, pero también creas en Cristo. Que recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que Juan quiere que tú escuches las verdades sobre Cristo, que tú creas las verdades sobre Cristo, pero ahora en el en la epístola, perdón, Juan quiere que tú vivas las verdades que hay en Cristo. No solamente que escuches la verdad, que creas en la verdad, pero que tú vivas en la verdad, que tú vivas en la verdad. Pero no solo eso. Juan quiere que tú estés convencido, que tú tengas la certeza. ¿Pueden traerle agua, por favor? Okay. Juan quiere que tú tengas la certeza de que conoces la verdad, que estés seguro de la verdad.
Y Juan nos dice todo eso, tanto en su evangelio como en esta epístola. Ahora, esta es la primera prueba. La primera prueba de que tú realmente eres un cristiano es porque tienes la confianza en sus palabras. Tienes confianza en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha dicho. Él dijo que te iba a dar vida eterna. Y tú sabes que eres un cristiano porque crees en sus promesas. Crees en lo que Él ha dicho. Jesús no es un mentiroso. Jesús habló siempre con la verdad. Él mismo es la verdad, como veremos al final de esta epístola. Pero la segunda carta, la segunda marca de que eres un verdadero cristiano es no solamente confías en las promesas de Jesús, sí sobre la vida eterna, pero todo lo que Él dijo también. La segunda cosa es que tienes confianza en la oración. Tienes confianza en la oración. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Hay confianza, hay seguridad, hay certeza de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice Juan, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, tu vida de oración. Otra marca, otra señal para saber si tú eres salvo o no. Tus oraciones. Piensa, tu vida de oración. ¿Eres una persona que ora seguido? ¿Qué tan seguido oras? No estoy hablando, siempre lo digo, ¿verdad? No estoy hablando de esas oraciones que hacemos antes de comer. No estoy hablando de eso. Tampoco estoy hablando necesariamente de esas oraciones express que hacemos al levantarnos o antes de acostarnos. No. Un tiempo a solas con Dios. Un tiempo real, un tiempo genuino donde te apartas, como lo hacía el Señor Jesucristo, sin importar cuán ocupado estaba y todas las demandas de su trabajo, de las personas a su alrededor, Él tomaba tiempos donde se apartaba y oraba. Oraba en serio. Jesucristo tenía una vida de oración, hermanos. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Qué tan seguido oras? La oración es una forma en la que tú expresas confianza en Dios, confianza en Cristo. Sabes que estás en este mundo no por cuestiones del destino, no por circunstancias que tú no conoces del todo, no. Tú reconoces que hay un Dios. Tú reconoces que todo fue creado por Dios, tú mismo fuiste creado por Dios. Reconoces que Cristo es tu Salvador, que Él se preocupa por ti, que la única forma de llegar al Padre para hablar con Él es a través de Jesucristo. Y en este mundo encuentras dificultades, encuentras luchas, encuentras muchas necesidades, pero tu primer recurso puede ser aquel que lo puede hacer todo. Pero una persona que no confía en la oración es una persona que seguramente no ha confiado en Cristo. No ha confiado en Cristo. Diría que es un cristiano, esa persona estaría segura, diría yo, creo que soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo hice una oración para recibir a Cristo. Y ese es un terrible peligro. Cuando tú pones tu certeza en algo que hiciste en el pasado,
pero no estás pensando en tu presente. Es que yo hice la oración, es que yo me arrodillé en el altar, es que yo oré, lloré. Pero sin importar lo que tú hiciste en el pasado, la pregunta sigue siendo, ¿qué estás haciendo tú el día de hoy? ¿Sigues orando como oraste en aquel momento? ¿Sigues doblegándote como en aquel momento? ¿Sigues llorando por tu pecado como en aquel momento? Estas son las preguntas, hermanos, que deberían tocar nuestra mente, nuestro corazón. Examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está mi vida de oración? Debemos de orar, hermanos. Y tendremos como iglesia la oportunidad en unas semanas más de orar juntos. Orar juntos, una cadena de oración. Todo el día orando. Y les esperamos, hermanos, animamos a las familias, hermanos, que puedan involucrarse. El hermano Ángel tendrá al final el horario. Pueden anotarse ahí, en el horario que mejor les convenga, pero estemos orando. Hay muchas necesidades. Hay muchas peticiones que guardamos en nuestro corazón por las que debemos nosotros orar. Tú no puedes solucionar las cosas. Las personas a tu alrededor no siempre podrán solucionar tus problemas. Lo que tú debes de hacer es orar a aquel que lo puede hacer todo. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no lo hay. Y Juan quiere que nosotros seamos valientes en oración. Juan quiere que nosotros oremos y oremos en serio. Y por eso dice, esta confianza tenemos en Él. Porque confías en Él, tú puedes orar a Él. Dice que si pedimos alguna cosa, ¿tienes alguna necesidad? Ora a Dios por cualquier cosa. Pero la última parte del versículo 14, la penúltima parte dice, conforme a su voluntad. Si tú oras, Él te escucha. Pero tú tienes que orar de acuerdo a su voluntad. Hermanos, Dios quiere que nosotros oremos. Juan nos anima a poder orar. Jesucristo mismo lo puso de esta manera. Si ustedes se ponen de acuerdo en alguna cosa, creyendo, pueden recibirlo. Créanlo. Oren. Y pueden recibir aquello que ustedes tanto anhelan. Como iglesia, creo que hemos tenido esta experiencia. Cuando nos hemos unido en oración, hermanos, Dios ha contestado. Dios siempre ha contestado las peticiones de su iglesia, de sus hijos. No estoy diciendo que la respuesta de Dios siempre ha sido la misma, porque a veces la respuesta de Dios será no, y Él sigue contestando, aún con un negativo, pero Dios siempre responde. Ahora, hay diferentes formas de ver la oración, diferentes maneras de entender cómo es que funciona la oración. Y hay algunas personas que creen que cuando nosotros oramos, cambiamos el corazón de Dios. Cuando tú oras, de pronto Dios va a cambiar sus planes por ti. ¿Esto es cierto? ¿Podríamos nosotros creer que la oración puede cambiar la mente de Dios, puede cambiar la decisión que Dios va a tomar? Si esto fuera cierto, imagina lo terrible que sería. Que tú estés orando y orando y orando, tratando de forzar el brazo de Dios. Qué aterrador sería para nosotros que Él nos diera todo lo que nosotros quisiéramos. Piensas que sería algo bueno, pero cuando tú le das a un niño todo lo que él quiere, cuando le das toda la comida que él quiere,
Cuando le permites hacer todo lo que Él quiere, te encuentras con que estás dañando a ese niño. Ese niño crecerá lleno de enfermedades, lleno de complejos, lleno de problemas. Porque el padre tiene que a veces decir no. Entonces la oración no es que cambie la opinión de Dios, el corazón de Dios, las decisiones de Dios, el obrar de Dios. No es esto. Otras personas creen más bien que la oración lo que hace es cambiar las cosas. La oración cambia las cosas. Y se escucha bastante bien. La oración cambia las cosas. Pero pensemos por un momento. ¿Es la oración la que cambia las cosas? Pues técnicamente diríamos que no. La oración no cambia las cosas. El que cambia las cosas, el que tiene la facultad de cambiar las cosas es Dios. Y Dios elige usar la oración, sí, como un medio de respuesta, pero la oración no es la que cambia las cosas, es Él el que las cambia. Entonces diríamos que no a la segunda cosa. La oración no cambia las cosas. Bueno, si la oración no cambia la decisión de Dios y si la oración no cambia las cosas, entonces, ¿cómo funciona la oración? Y esta es la tercera cosa, que la oración nos cambia a nosotros. La oración tiene como propósito cambiarte a ti. Cambiarte a ti. Eso significa que tú debes ser transformado. Tú debes ser cambiado. Él ha hecho su parte, dándote un nuevo pensamiento, una nueva forma de pensar, un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos sentimientos, una nueva vida. Él lo ha hecho. Pero sabes, tú no eres una obra completada totalmente. Eres una obra en construcción. Y esto significa que tú debes a cada momento seguir cambiando para su gloria. Y la oración te va a cambiar a ti. La oración te cambia a ti. Y preguntarás, pero ¿cómo podemos nosotros decir eso según el pasaje? Bíblicamente, ¿cómo encuentro yo en el pasaje que la oración me cambia a mí? Sí, yo quiero confiar en Dios, pero ¿cómo la oración puede cambiarme a mí? Bueno, nota nuevamente lo que dice el versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y escucha lo que dice al final, conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Tú tienes que ser valiente cuando oras. No solo tienes que orar, tú tienes que expresar valentía y confianza cuando tú oras. Porque muchas de nuestras oraciones, hermanos, me temo a que son oraciones llenas de miedo, llenas de miedo. Y nos aferramos a nuestra voluntad. Nos negamos a soltar nuestra voluntad al Padre. Decimos, yo quiero esto, Dios. No me lo quites. Yo lo quiero, yo lo deseo. No permitiré que me lo quites. Muchas veces oramos así. Debemos de ser decididos en la oración. Debemos de orar constantemente. Debemos de orar en todas las circunstancias. Pero hermano, debes de ser valiente cuando tú oras. Y esa valentía se expresa en la vida del Señor Jesucristo. No hay una mejor forma de expresar lo que es orar con valentía sin pensar en Jesucristo mismo. Él cuando estaba en el huerto del Getsemaní, recuerda, a minutos de ser entregado, él oraría de esta manera, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Que no se haga, Padre, mi voluntad, sino la tuya. Él está orando, pero está orando conforme a la voluntad de Dios. Jesús oró así. Cuando los discípulos le pidieron, enséñanos a orar, Jesús les enseñó a orar de la misma forma, de acuerdo a su voluntad. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y si Jesús nos da en el modelo de la oración, de lo que debería ser la oración, la forma correcta de orar, orar en su voluntad, hermanos, ¿cómo nosotros podemos aferrarnos a nuestra voluntad? No podemos. Orar de acuerdo a su voluntad. Y tú sabes que eres un verdadero creyente cuando te acercas a Dios para pedirle algo, no como un niño caprichoso, sino como una persona madura, como un creyente real que conoce que no siempre tu voluntad será la voluntad de Dios, pero puedes estar seguro de que la voluntad de Dios siempre será mejor a tu voluntad. Eso significa incluso si Dios te quita cosas. Eso significa que aun cuando Dios dice no a esto, es porque hay algo mejor en camino. Hay algo mejor. Hay algo para tu crecimiento. Así que debemos de pedir, hermano. Debemos de orar con valentía, pero también con humildad, de acuerdo a su voluntad. No podemos ser pretenciosos, hermanos, de ir a Dios y pedir cosas si no le estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Debe de haber humildad en nuestras oraciones. Debemos de pedirle, pero de acuerdo a su voluntad. Y luego en el versículo 15 también dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, debemos de orar, recuerdo a su voluntad. Valientes en oración, humildes en la oración, seguros en la oración, seguros de que Él nos escucha. Pero también, la tercera y última cosa, la tercera marca o señal de un verdadero creyente es porque tienes confianza en el proceso de santificación. La primera señal, crees en las promesas de Jesús. Tienes vida eterna, sí, pero todo lo demás que Cristo dijo se cumplirá. Tu vida de oración. Crees en Cristo. Estás seguro de su voluntad y oras de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la tuya. Confías en Él. Le das las riendas de tu vida. Tú no quieres tomar las riendas, se las das a Él. La tercera cosa, tienes confianza en el proceso de santificación. Versículo 18 al 19 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Ahora tú dirás, pero pastor, ¿realmente esto es literal? En realidad, un creyente no puede y no debe practicar el pecado. Esto no es algo muy extremo, quizá imposible de cumplir, si somos sinceros. Pero nota, nuevamente dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No podemos pecar. Si somos hijos de Dios, no podemos pecar. Ahora, ¿de qué manera esto podría ser cierto cuando vemos nuestra vida? Y cuando Juan mismo, al iniciar su epístola, nos inicia diciendo ahí,
en el capítulo 1 y versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Podríamos pensar, bueno, Juan se está contradiciendo. Al final de su vida dice que el creyente, el que ha nacido de Dios, no puede pecar. Aparentemente hay certeza de Juan en eso. Pero él inicia hablándonos de que si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos conciliar ambas ideas? Lo que dice Juan, que un creyente no puede pecar, pero a la misma vez que un creyente peca. Hermanos, Juan lo está explicando de una forma habitual. Un creyente no puede vivir habitualmente en pecado. No puede andar diariamente en pecado. Es cierto que algunas veces vamos a pecar, pero no podemos, hermanos, no debemos permanecer en pecado. No hay perfección de este lado del cielo. Todos somos pecadores, todos hemos sido corrompidos. Hemos sido cambiados, sí, pero no hemos sido totalmente cambiados. Todavía en nosotros hay un proceso de santificación que se está efectuando. Así que cuando Juan dice que no pecamos, no está hablando de perfección, está hablando de dirección. Tú caminas en el camino de santidad. Tú no caminas en el camino de pecado, de la maldad, de iniquidad. Tú caminas en un camino diferente, un camino de santidad, de santificación, un camino que agrada a Dios. No está diciendo que eres perfecto, porque ciertamente pecas, pero no vives en pecado. Recuerda, eres una nueva persona. Una nueva persona. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, según el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Antes estabas muerto, ahora Él te ha dado vida. No puedes seguir como muerto cuando tienes vida. Juan dice, no puedes pecar. El Hijo de Dios no puede pecar. Versículo 18, 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, no vive constantemente en pecado. Ahora la palabra pecado, la palabra en el hebreo es ah, la palabra pesha. La palabra pesha significa rebelión. Pecado es rebelión. Y el hombre vive en una constante rebelión. El hombre perdido está constantemente rebelándose en contra de Dios. Cuando tú ves ahí en Romanos capítulo 1, cuando habla acerca de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios y ellos se han rebelado en contra de Dios, esta es la maldad en su máxima expresión, el pecado. Una rebelión constante en contra de Dios. Pero mira lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado
infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Entonces tienes el pecado que es infracción de la ley. Es rebelarte en contra de la ley. El pecado está en contra de la ley de Dios. Y si tú tienes un nuevo corazón, tu clamor debería ser: ¿cuánto amo yo la ley de Dios? Debes de amar la ley de Dios. No debes de estar en contra de la ley. La ley que Dios ha puesto en tu corazón a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Ahora, si tú miras tu vida y si tú ves un andar diario en pecado, la conclusión a la que tienes que llegar es que no eres salvo. No puedes ser creyente, no puedes ser salvo si hay un patrón constante en tu vida sin interrupción donde solo hay pecado. Y es posible, hermano. Es posible venir a la iglesia y seguir viviendo una vida ininterrumpida de pecado. Es posible leer la Biblia y vivir un patrón interrumpido de pecado. Es posible pretender que amas a tu familia, pretender que amas a las personas a tu alrededor y aún así seguir viviendo una vida interrumpida de pecado. Maldad. Y personas en la Biblia nos ayudan a entender cómo esto es posible. Fingiendo, aparentando. Piensa en Judas Iscariote. Él estuvo con Jesús. Escuchó las cosas correctas, hizo las cosas correctas. Tuvo las amistades correctas, las personas correctas. Pero su corazón no estuvo correcto. Por lo tanto, él no tuvo la salvación. Él siguió viviendo en constante pecado. Un poco más adelante, aquí en 1 de Juan 3:9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar. Recuerda, no puede vivir en un constante pecado repetitivo. No puede vivir de esa manera, con ese mismo patrón de pecado en su vida. Es imposible. Ahora dirás, pero ¿qué de aquellas personas que un día estuvieron en la iglesia, pastor? ¿Qué de esas personas que un día estuvieron con nosotros, pero luego se fueron? ¿Qué de esas personas? Bueno, sabemos qué es de estas personas, porque ahí Juan, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, nos dice qué sucede con esas personas. 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido como nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no son todos de nosotros. Esto es lo que pasa, es lo que sucede cuando una persona vuelve atrás, manifiesta que no es de Dios. No es de Dios. Ahora, regresando a Juan, 1 de Juan 5:18. 1 de Juan 5:18 dice: y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Es guardado de Dios. Tú puedes estar seguro de esto. Tú no puedes vivir en tu estilo pasado en el que vivías. Tú no puedes volver atrás. Un verdadero creyente no va a volver atrás. Un verdadero cristiano no va a apostatar de la fe. Un verdadero cristiano no se va a retractar.
¿Por qué? Porque tenemos un guardián. El Espíritu Santo, es lo que dice, versículo 5, capítulo 5, versículo 18, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Cristo mismo, hermano, guarda nuestro corazón de manera que el maligno no nos puede tocar. Satanás va a venir y va a tentarnos. Hay ocasiones donde vamos a pecar. Pero lo que no puede hacer Satanás es llevarnos en un estilo de vida practicando habitualmente el pecado sin remordimiento, sin arrepentimiento. Es imposible que esto suceda. Estamos seguros en sus manos. ¿No te da gozo saber eso? Que puedes pecar. En algunas ocasiones vas a sentir amargura al ver tu pecado. Pero gloria a Dios, no vamos a permanecer en el pecado. Él nos ha guardado a nosotros. De manera que el maligno no nos puede tocar. El maligno no puede hacer que nosotros retrocedamos. Hasta cierto punto, hermanos, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia compuesta por verdaderos cristianos. Ahora, quizá tú piensas, bueno, pero ¿qué de Pedro? Cuando Jesús le dijo que Satanás lo iba a zarandear como a trigo. Bueno, esto es cierto. Dios puede permitir que Satanás zarandee nuestras vidas. No significa que Dios o Jesús no le va a dar poder a Satanás para que haga algunos estragos en nuestras vidas. Satanás va a venir y va a tentarnos. Pero aún las tentaciones, escucha esto, aún las tentaciones que vengan a ti, a tu vida, aún las caídas, tienen un propósito espiritual. ¿Qué le dijo Jesús después de que le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte? Y una vez vuelto, vas a volver, Pedro. Una vez vuelto, eso te va a ayudar a ti, te va a servir para ayudar a tus hermanos, confirmar a tus hermanos, fortalecer a tus hermanos. Satanás muchas veces va a venir a nuestras vidas, como lo hizo probablemente con Job, tocando su cuerpo, quitándole sus cosas. Pero incluso un verdadero creyente no puede retroceder atrás, no puede volver. Y esto sirvió para la vida de Job. Dios permitió esto para que Job creciera, para que Job dijera, yo ahora te puedo conocer mejor. Antes había escuchado, pero ahora mis ojos te pueden ver. La firmeza de Job. Hermanos, incluso Satanás puede llegar a nosotros como aguijón, como lo hizo con Pablo, un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne. Y todavía las personas, los eruditos, no saben, se refiere posiblemente a una enfermedad que tenía, un padecimiento físico, o quizá alguna persona que estaba provocándole a Pablo incomodidad en su ministerio. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hasta cierto punto Satanás fue soltado, Satanás fue y atacó al apóstol Pablo, pero eso sirvió para que Pablo se aferrara más bien a la voluntad de Dios. Él dice, yo he orado 3 veces, pero yo he dicho, bástate. Él me ha respondido, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice Pablo, yo de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que en mí repose el poder de Dios. Hermano, tenemos esta seguridad. Satanás va a venir a nuestras vidas, va a zarandearnos a veces, va a tentarnos a negar a nuestro Dios.
Va a venir para debilitar nuestras vidas. Pero un verdadero cristiano no puede vivir así. No puede vivir en desánimo. No puede retroceder. Aunque Satanás suelte todo su arsenal en contra de nosotros, el verdadero cristiano ha de permanecer. Tenemos esta seguridad, hermano. Él nos ha guardado. Versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no permanece en pecado, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 19, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Ahora es cierto, el mundo entero, el entretenimiento, el sistema, todo está viciado por Satanás. El mundo entero está bajo el dominio del maligno, pero nosotros somos de Dios. Y porque somos de Dios, este mundo no es nuestro hogar. Podemos disfrutar de la creación y podemos ver incluso en la creación la gloria de Dios y el poder de Dios. Hermanos, vamos a un lugar mejor. Vamos a nuestro verdadero hogar. Ahora termino aquí. Se trata de Cristo. Lo que Juan está haciendo es guiarnos a que podamos ver, conocer, entender mejor a Cristo. Versículo 21 dice, ah, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Termina hablando de Cristo. Cristo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Cristo vino para revelarse a sí mismo. Se trata de Él. Hermano, en el mundo vamos a encontrar mentiras. Todo lo que en el mundo encuentra son mentiras. Recuerda que el mundo entero está bajo el maligno. Y porque el mundo está en mentira, Él tuvo que venir. Él tuvo que bajar. Él ha venido. Nota el tiempo presente. Ha venido. Está aquí, está con nosotros. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Entonces la intención de Juan para nosotros, hermanos, es no solo que conozcamos al que es verdadero. Juan quiere que nosotros estemos en el verdadero. Y el verdadero creyente está en Cristo. No solo conoce de Cristo. Repito, es posible que tú conozcas acerca de Cristo. Sobre todo si creciste en la iglesia. Estás saturado de textos, de historias bíblicas. Quizá de una vida moral, religiosa. Pero esto nos salva. No solo conocer, pero estar en el verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Confías en Cristo, hermano? ¿Crees en Cristo? Él es el verdadero Dios. Se trata de Cristo. Se trata de Él. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Pero tenemos una responsabilidad. Si verdaderamente crees en Cristo, crees que Él es el Dios verdadero, no puedes tener dioses ajenos. Dice el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos.
si verdaderamente estás creyendo en Cristo, si permaneces en Cristo, no puedes vivir adorando ídolos. Otra cosa, con la misma intensidad que dices adorar a Cristo, a Dios. Hermanos, tenemos esta responsabilidad, evaluar nuestras vidas, derribar los ídolos que hay en nuestro corazón. Me gustaría terminar con estas tres aplicaciones. La primera cosa es, considera si eres un cristiano. No des por hecho que eres salvo y vas al cielo. Quizá tú necesitabas escuchar esta predicación. Dios sabía que tú necesitabas escucharla porque estás en peligro. Posible estar en la iglesia, pero no ser salvo. Examina tu vida. Si no tienes amor por la ley de Dios, si no tienes una vida de oración, y si también no hay en tu vida una evidencia de santificación, no puedes tener la seguridad de salvación. Pero si tú ves estas señales y dices, sí las tengo, sí he creído en Cristo, y yo puedo ver en mi vida señales de que soy un cristiano, hermano, puedes regocijarte. Puedes agradecerle a Dios por la salvación que has obtenido de sus manos, con la seguridad de que no puedes volver atrás. Estás seguro en Él y completamente seguro. Pero también una palabra de advertencia. Guárdate de los ídolos. Guárdate de los ídolos, hermano. Hay tantos ídolos en nuestra vida. Oremos para que Dios nos conceda el arrepentimiento. Guardaos de los ídolos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos